del día de hoy sobre la materia de bases de datos distribuidas. De acuerdo a lo que hemos visto ayer, bueno, como parte de los conceptos, establecimos que necesitamos dos diagramas para empezar a dar un enfoque de distribución. El primero de ellos se refiere a las localidades que van a participar, donde indicamos el sitio físicamente que va a soportar la infraestructura de distribución, indicamos los equipos y sus características, así como la parte de la configuración que se refiere al nombre lógico, a las direcciones físicas y ciertas capacidades en cuanto a velocidades de procesamiento y capacidad de almacenamiento. Y tenemos que ir haciendo un diagrama tal que nos indique la topología de red y los medios más importantes de comunicación que van a ser los enlaces, desde el tipo de cableado, los dispositivos de comunicaciones, ya sean concentradores, roteadores, modems, etcétera, que nos dé una idea total de la infraestructura que va a operar en cada sitio donde va a haber infraestructura de distribución de datos. El segundo esquema, mencionamos, es simplemente para cada localidad, asumiendo que es como un cuadro físico, o sea, puede ser un cuadro rectángulo. Dentro de ese cuadro físico vamos a establecer el motor que va a colaborar en la distribución. Puede ser el mismo si estamos hablando de plataformas homogéneas, pero puede ser diferente, es decir, combinar MySQL con SQL Server, con Oracle, con Informix. Entonces tendremos que indicar dentro de ese rectángulo qué motor es el que va a soportar la distribución o la colaboración. Y además indicar específicamente de las 1000 o cientos de tablas o de las tablas que estamos considerando mantener como un esquema global corporativo, cuáles van a estar ahí administradas de manera local por esa localidad física con la infraestructura que ya definimos en el esquema de localidades. Entonces, el ejemplo que vimos ayer, algo tan simple como de 8 tablas, pues indicar si esas 8 se mantienen en cada sitio y en qué plataforma, o cuál sería el número de tablas, por decir algo, 4 y 4, que van a ser mantenidas de manera local, pero que son vistas como si fuera un solo esquema global. Bien, el día de hoy vamos a ver el último diagrama para tener completa nuestra arquitectura de distribución, que sería el esquema de replicación, es decir, la manera en que vamos a establecer que los diferentes motores o gestores de bases de datos que van a participar generen las copias o mantengan las copias para efectos de una falla. Entonces, antes de entrar específicamente en el tema de fallas, vamos a ver conceptos adicionales a lo que se refieren las fallas que pueden ocurrir en cualquier sistema de cómputo, independientemente que sea distribuido o no. Bueno, cuando di alguna vez dentro de los módulos de especialidad de base de datos, la parte de administración de base de datos, veíamos esto como una unidad. Y como ya les mencionaba, ¿no? Normalmente los requisitos que se deben de cubrir para un sistema de cómputo son de dos tipos. Los estáticos, que son aquellos que ya no Disculpe, podemos... profe, ¿está compartiendo pantalla? Sí, son aquellos que ya no podemos modificar una vez que se hace el diseño. Estamos hablando como base nuestro diagrama de modelo relacional o un diagrama de entidad de relación. Pero también hay requisitos que tienen que ver con la parte dinámica, es decir, cuando ya están operando los sistemas de cómputo. Para esto, los gestores traen varios mecanismos para soportar esas posibles fallas. Lo que ya vimos en la materia de taller, de alguna manera, son las transacciones. Si recuerda, un modelo de transacciones es la agrupación de instrucciones en SQL que se van ejecutando para comprobar una lógica de negocio. Pero este mecanismo
de las cosas interesantes que hace es que si por alguna razón no terminan las operaciones que están agrupadas, pues se van a deshacer. Y ante esta situación, en una serie de aplicaciones que estén funcionando, si por alguna razón un servidor se va y ya no se puede terminar esa parte de la transacción, pues tenemos la seguridad que los servidores que están colaborando en un ambiente distribuido, pues van a deshacer los cambios y van a dejar la base de datos tal y como la encontraron hasta antes que iniciara la transacción. En otras palabras, las transacciones son un mecanismo que nos permiten soportar fallas de comunicaciones, fallas de cualquier situación, que se haya dañado un disco, que se ha ido la energía, y ante la no terminación de operaciones, pues se van a deshacer. Pero también pudiéramos encontrar una situación donde la regla de negocio no se respeta, por lo tanto, se desharán los cambios hasta ese punto donde la regla de negocio ya no puede continuar, y es el famoso rollback. Bien, y recordando esto, pues siempre que nosotros implementamos la consistencia de los datos, pues debemos de garantizar que además de que se van a respetar esas reglas, debemos de asumir que los usuarios necesitan disponibilidad. Esto se refiere a que cuando las aplicaciones que necesitan utilizar deben de estar en ese momento disponibles, de otra manera no van a poder llevar a cabo esa actividad. Deben de ser confiables, es decir, que en cierta medida puedan mantenerse situaciones diversas, precisamente de fallas, y que los datos obviamente se sigan manteniendo consistentes de acuerdo a lo que está sucediendo en el mundo real. Por lo tanto, bueno, lo que mejor hacen los manejadores de bases de datos es implementar estas características. Y para esto, precisamente, el tema de recuperar fallas, pues no es otra cosa más que suponer que ante una eminente falla en nuestro sistema de cómputo, ya sea por el hardware o por el software, cuando nos referimos a software es que hay un contexto de reglas que no se previeron o que no sucedió la situación de verificación que se esperaba, pues obviamente va a provocar un error en la consistencia de los datos. En los gestores de bases de datos, pues más del 10% de lo que serían los códigos de lo que hacen los motores está dedicado precisamente a los mecanismos de recuperación. Es por ello que debemos aprovechar estas características para poderlas instrumentar. Aquí lo relevante, bueno, es detectar una falla, y una vez detectada una falla es llevar a un mecanismo de restauración de esa falla para que otra vez la base de datos regrese a un estado correcto. Y ya mencionamos que en primera instancia esto lo hacen las transacciones. Por eso es muy importante que cuando ustedes desarrollen una aplicación de cómputo, pues no simplemente se concrete a hacer un insert del lead update, las operaciones tradicionales de SQL, sino que realmente las agrupen en una transacción para que ante una situación de lo que ya mencionamos, pues se pueda recuperar el gestor y regresar todo a un estado correcto, ya que se va a dar cuenta que no pudo terminar porque se dañó el disco, se fueron las comunicaciones, etcétera. Y bueno, ya mencionamos que en la parte de taller, una transacción no es otra cosa más que una colección o agrupación de operaciones, pero que obviamente esa agrupación respeta una lógica de negocio. Cuando queremos especificar a un usuario a qué nos referimos como un estado correcto de los datos, pues se refiere a que en nuestra base de datos están reflejadas operaciones
que refleja las reglas que tiene el negocio para llevar a cabo sus actividades. Bien, y no perdamos de vista que también estas verificaciones no se hacen de manera inmediata, sino se van a guardar de manera permanente hasta que se tenga la certeza de que esas reglas fueron verificadas. Entonces, esto conlleva a que haya operaciones de entrada y salida, es decir, que haya un traslado de información hacia los dispositivos de almacenamiento. Y bueno, estas entradas y salidas, pues no es otra cosa más que transferencia, ¿no?, de la información ya a nivel sistema operativo, donde, recordando, pues hay un área de intercambio que se llama buffer, donde se van a guardar las operaciones correctas y después se van a vaciar o guardar de manera permanente bajo alguna filosofía. Es decir, por cada transacción terminada o porque se llena todo el área del acumulador. Bueno, entonces, como estamos hablando de podernos recuperar ante una falla, precisamente eso se refiere al esquema de recuperación, pues debemos de ver que existen diferentes tipos de fallas, ¿sí?, ya que pueden presentarse de manera diferente, por lo cual algunas fallas son más difíciles de tratar que otras, pero al final del día, lo que se debe garantizar es que la información no se pierda y que sea consistente. Es decir, que refleja el estado correcto de lo que realmente sucedió como un hecho o una acción en el mundo real. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de recuperación, estamos hablando de acciones que se deben tomar durante un procesamiento normal, ya sea porque se está efectuando una transacción, para asegurar que existe suficiente información para permitir que ante una no terminación de la transacción permita recuperarse ante una situación de este tipo. O estamos hablando también de acciones para asegurar que la consistencia de los datos se siga manteniendo y que, obviamente, en caso de que se hayan efectuado a través de transacciones, o se hagan todas las operaciones involucradas en la transacción o no se haga ninguna. Bien, si quisiéramos clasificar los tipos de fallas que se pueden presentar en los sistemas de cómputo, podríamos hablar de fallas de lógica, ¿no? Estas fallas de lógica es que no se respeta una regla de negocio debido a que probablemente no se diseñó bien su verificación, es decir, no se programó bien. Por lo tanto, se están actualizando datos erróneos, inválidos, pero obviamente esto probablemente fue por culpa del programador, ¿no?, o del que diseñó la verificación. No, yo les comentaba, ¿no? Si nosotros no entendemos bien qué hace un negocio y cómo lo hace, pues podemos caer en esta situación. No tenemos suficiente información de lo que puede suceder en una actividad para que ya no pueda continuar, ya sea porque un cliente rechazó el pedido o porque no hay disponibilidad suficiente del crédito del cliente o no tiene disponibilidad suficiente de liquidez. Y entonces, ante una situación de rechazo por diferentes circunstancias, ya no diseñamos ese comportamiento en el contexto de lo que estamos tratando de registrar en ese momento. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, si nosotros no entendemos bien la actividad que se está registrando en la base de datos, pues podemos caer en esta situación. Pero, por otro lado, también puede haber un desbordamiento, un overflow,
debido a que se excede el límite de los recursos. Cuando sucede esto, bueno, supongamos que se llenó el disco completamente, ¿no? Cuando íbamos ya a guardar la información y ahora no lo podemos guardar. Más bien el gestor no puede guardar ese cambio porque ya no, el disco está totalmente saturado, ¿no? O que la información es tanta que provoca que el tiempo de traslado o de espera que lleva el motor de la base de datos o el sistema operativo, pues no le da tiempo a poder guardar esos cambios. Entonces son fallas que en un momento determinado pues van a provocar que la información ya no se guarde de manera consistente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas fallas de lógica porque son las más difíciles de encontrar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Por el momento no, profe. No, ninguna. Bien, otra situación puede ser debido a errores del sistema. Es decir, se ha llegado a través de las operaciones a un estado no deseable. Y aquí podemos mencionar algo que no sé si recuerden o lo hayan visto en otras materias que se llama abrazo mortal. ¿Alguien entiende el concepto de abrazo mortal? Es cuando dos procesos se están bloqueando mutuamente. Vamos a suponer dos sesiones que están interactuando con nuestra base de datos. Entonces, una sesión que tiene un proceso tiene en ese momento un recurso bloqueado y esto se debe a los modos de lectura. Los modos de lectura son mecanismos de poner candados para que aseguremos que el recurso que estamos usando en ese momento de la fila, pues se pueda actualizar bajo una filosofía, ¿no? De lectura sucia, lectura terminada, lectura compartida, etcétera. Bueno. Entonces, ese recurso se tiene en ese momento atrapado y no se va a soltar. Y para que el proceso pueda continuar, requiere la fila que tiene otro proceso a través de otra sesión y que también la tiene bloqueada debido a una situación de que estaba haciendo una operación. Y resulta que el primer proceso no puede continuar porque requiere el recurso del segundo proceso y está bloqueado, pero a su vez no va a soltar el proceso, la fila que ya tiene atrapada. Y sucede exactamente lo mismo con el otro, ¿no? El segundo proceso tiene la fila atrapada que necesita el primer proceso y no la va a soltar hasta que no pueda obtener la fila que tiene atrapada el primer proceso. Entonces, se están bloqueando mutuamente. Y obviamente que esto va a provocar que se tenga que atender por el servidor estos procesos como recursos y lo que va a provocar a continuación es que puede empezar a haber otros procesos que caen en la misma situación y todo se colapsa. Entonces, es algo que probablemente suceda y cuando se van acumulando los abrazos mortales, pues llega un momento en que colapsa el servidor, es decir, se congela y la única manera de descongelarlo es volverlo a reiniciar. Entonces, esos son los famosos errores del sistema, pero también tenemos las caídas del sistema, ¿no? Y esto se deben sobre todo al hardware, un mal funcionamiento del hardware, ya sea porque se fue la energía o simplemente porque se sobrecalentó un dispositivo de almacenamiento y se dañó. Y bueno, aquí obviamente que la primera pérdida es el contenido del almacenamiento volátil. ¿A qué nos referimos con esto?
pues a lo que ya estaba en el acumulador listo para poder ser guardado de manera permanente. Se puede desaparecer, pero obviamente que el contenido del almacenamiento no volátil, es decir, lo que ya está guardado en disco, pues puede permanecer intacto, ¿no? Siempre y cuando lo que no se haya dañado haya sido el disco. Probablemente se haya ido la energía, o se haya dañado alguna fuente del servidor, pero bueno, no le pega a nuestro almacenamiento permanente. O las fallas del disco. Aquí sí estamos hablando específicamente de los almacenamientos permanentes. Un bloque del disco pierde su contenido debido a la rotura de la cabeza o a una falla durante una operación de transacción de información. Entonces, en cualquiera de estas situaciones, el caso de una falla, puede provocar que nuestra base de datos ya no sea consistente. Es decir, como yo les comentaba, puede no reflejar un estado del mundo real que se supone había registrado como un hecho para conservar las reglas de negocio y obviamente la información correcta. Entonces, cualesquiera que de estas fallas que se puedan presentar, aquí lo que buscamos es cómo establecer mecanismos que le podríamos llamar también políticas de recuperación. Y el primero de ellos que se tiene a través de los gestores es las dichosas bitácoras, es decir, el archivo log. ¿Sí? ¿Por qué todos los gestores de base de datos que manejan transacciones tienen una bitácora? Pues es para poder saber o llevar más bien un registro de las operaciones que se están efectuando y en un momento determinado, al tener ese registro, poder deshacer los cambios, ya sea bajo una nueva regla de negocio que se corrigió al caer en una lógica no consistente, o porque ya no se pudieron vaciar de manera permanente los cambios en un acumulador, pues la bitácora sería el mecanismo para poder saber qué operaciones sí pudieron guardarse en el acumulador, pero que no se pudieron guardar de manera permanente ante una falla. Entonces, la bitácora es el mecanismo primario de recuperación para validar las operaciones que se efectuaron o deshacer operaciones no deseadas que también se efectuaron. Otro mecanismo serían los puntos de verificación, y esto viene siendo una especie de banderas. Es decir, nosotros ya como expertos en la gestión de base de datos, no es suficiente con tener listo nuestra bitácora a través del gestor de base de datos, sino vamos a prevenir situaciones más allá. Entonces podemos establecer una verificación global de la consistencia de los datos porque sabemos cuál sería el comportamiento esperado. En otras palabras, sabiendo bien qué hace la empresa y cómo lo hace, al final del día, un punto de verificación sería, por ejemplo, en los puntos de venta, lo que se conoce como hacer un balance del día es que cuadre la liquidez de la caja contra lo que disminuyó en el inventario. No sé si me explique, jóvenes, ¿a qué se refiere esto? A ver, Alexander Cruz Figueroa, ¿está por ahí? ¿No está Alexis? ¿Alexander no está por ahí? Sí, profe. A ver, vamos a suponer la tiendita de Pepe y Toño de la esquina, ¿no? Al final del día, cuando cierre la tiendita,
lo que hay en la caja de la tiendita debe de reflejar las existencias que disminuyeron en el inventario. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues a todos los movimientos que se hicieron, todas las ventas y compras. A la Que venta el, más que nada. que el dinero que hay en caja debe corresponder a lo que se vendió, ¿sí? Ajá. Es decir, si yo tengo una tienda, por ejemplo, de helados y todos los helados valen lo mismo, si vendí 50 helados a 5 pesos, al final en la caja debe de estar lo que corresponde a 50 por 5. ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces, esos son los dichosos puntos de verificación. Sabiendo el comportamiento de lo que ocurre o de lo que va a ocurrir, verificar que realmente se siga manteniendo esa consistencia. ¿Qué pasaría si al final del día no está el dinero reflejado de acuerdo a lo que se vendió? Pues hay una información inconsistente, ¿no? Entonces habría que ver el error ahora cómo se corrige. Probablemente alguien cobró mal en la caja y hay un faltante, ¿no? Y no, normalmente lo que hacen las empresas de punto de venta es que ese faltante lo tiene que reponer el cajero, el que se hizo responsable de la caja. Pero ¿qué pasaría si en lugar de haber menos dinero, pues hay más, ¿no? Quiere decir que a lo mejor no devolvieron el cambio bien y sobró dinero, ¿sí? Y ahí habría la empresa que seguir una política si ese dinero se le deja al cajero para probables faltantes o va a una cuenta especial. Bien, cualquiera que sea la situación, nosotros debemos de tener la certeza de que estamos verificando para seguir una política de recuperación, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con el dinero sobrante o qué hacemos con el dinero que faltó? ¿Cómo se va a reponer? Y bueno, cuando hablamos de empresas obviamente más complejas, pues estamos hablando inclusive de procedimientos almacenados, que ya ustedes saben lo que es un procedimiento almacenado, que se van a lanzar al final del día para verificar ese tipo de información que nos debe de asegurar que hay una consistencia con respecto a las operaciones que se efectuaron en un periodo de tiempo y que tenemos la certeza de que siguen siendo correctas, ¿no? Y al igual que el ejemplo que les mencioné, si encontramos información no consistente, se reporta y esa información no consistente se va a revisar con los responsables de los procesos, es decir, con el dueño del proceso, ya sea el gerente de área o el gerente o el director que tiene que ver con un giro de negocio, para que él nos indique, es decir, para que le indique al administrador de base de datos cómo se va a resolver ese error, porque no puede la base de datos mantener esa inconsistencia, ¿no? Y él va a decidir, bueno, es que aquí probablemente lo que faltó fue que no consideramos esta situación en algún contexto o probablemente lo que sucedió fue un evento anormal, ¿no? Que una entrada de inventario entró y no se registró o que salieron cosas del almacén sin que hubiera un vale de por medio, etcétera, ¿no? Situaciones que suelen presentarse en las empresas y que detectan precisamente diferentes situaciones. A lo mejor un robo, a lo mejor un desfalco
o a lo mejor una situación de emergencia que no dio tiempo a que el proceso se hiciera de manera normal, de acuerdo a lo que ya había estado establecido. ¿Sí me explico, jóvenes? ¿Se entiende el punto de puntos de verificación precisamente? Sí, profe. Y bueno, otra vez, regresando a lo mismo, ¿no? No podemos hacer esto si no entendemos bien qué hace la empresa y cómo lo hace. Y bueno, el otro mecanismo sería la política de garantía de atomicidad de transacciones, ¿no? Pues esto es lo que hemos venido viendo en el taller. ¿A qué se refiere? A que siempre vamos a modelar una transacción para que todas las operaciones se hagan o no se hagan ningunas, y obviamente ante una falla o ante una lógica no prevista que sería resuelta con un rollback. Entonces, también, obviamente, la bitácora, que es el archivo de registro de actividades de modificación, a la base de datos, pues es lo normal, y los campos que utiliza el manejador, sobre todo en estas bitácoras, pues es cómo se llama la transacción, qué elementos intervinieron en la transacción, cuáles son los valores antes y después del cambio. Y bueno, definitivamente la bitácora es un mecanismo que nos ayuda a guardar los cambios de manera permanente o a deshacerlos o rehacerlos en casos de operaciones no permitidas, es decir, los podemos combinar. Encontramos un punto de verificación donde nos dimos cuenta que hay un desfalco o que nos faltó dinero en la caja o nos sobró dinero, y entonces ya podríamos hacer un cambio o rehacer más bien el cambio para garantizar, es decir, si faltó dinero, pues le vamos a agregar ahí lo faltante que lo va a reponer el cajero, ¿no? Y ya se haría la consistencia. O si sobró dinero, pues descontaríamos eso de la liquidez total de la caja para que quede en otra cuenta. Situaciones de ese tipo. Y los puntos de verificación, bueno, ya lo que ya les mencionaba, ¿no? Cómo se definen. Y continuando un poco más con la garantía de las transacciones, lo que se refiere a políticas son respecto a su complejidad y a su costo, ¿no? Y aquí es precisamente donde, bueno, ya no lo vimos un poquito a detalle en la materia de taller, porque no lo trae el programa de estudios, pero les puedo platicar un poco a qué se refieren estas políticas de complejidad y que tienen diferentes costos. Bien, sabemos que una transacción pues simplemente nos va a permitir que se respeten las reglas, ¿sí?, que están definidas en las operaciones. Pero una transacción lo que va a llevar a cabo finalmente es a hacer cambios en las filas y probablemente un update. Cuando lo ejecutamos, si utilizamos una llave primaria, pues haría el cambio en una sola fila. Pero si ese update lo hacemos en base a otro criterio, probablemente modifique varias filas. Aquí lo interesante es que podemos configurar esto para que la validación de la regla se verifique en tiempos diferentes. Y es cuando entran estas políticas que se llaman modificación diferida o modificación inmediata. Y bueno, se los voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla. Hablando de un simple update, que es solamente una de las operaciones de la CN que podemos agrupar en una transacción,
podemos indicar que el modo en que el gestor verifique esas operaciones sea inmediata, lo cual significa que si esa sola instrucción de update va a provocar la actualización de 5 filas, en la primer fila donde ya no se respete la regla de verificación de lo que ustedes quieran, la transacción no tan solo se va a parar, sino se van a deshacer los cambios de todas las operaciones que ya se habían registrado de manera previa. Entonces, es una política muy restrictiva porque no tolera ningún tipo de que no se lleve a cabo una regla, y en el primer momento en que cualquier operación no cumpla, todo se deshace. En cambio, si utilizamos una política de verificación diferida, se refiere a que ante una operación de update se están actualizando esas 5 filas, hay una que no se cumplió, el gestor obviamente va a guardar esa operación, pero va a continuar haciendo las demás operaciones y hasta que encuentre el commit que le indique que ya terminó la transacción, va a volver a revisar todas las operaciones. Y si en ese momento, después de haber hecho más operaciones, se da cuenta que todo quedó consistente, entonces sí va a dar por buena la transacción. Lo que sucede es que a veces, de acuerdo a nuestra lógica, hacemos cambios que en un momento dado no respetan una regla, pero continuando haciendo operaciones, la información regresa otra vez a un estado correcto. Y entonces, bajo esa situación, los gestores esperan a verificar todo de nuevo hasta que encuentran el commit final. Un ejemplo que pudiera servir sería integridad referencial. Acuérdense que la integridad referencial es que primero debemos de insertar, en este caso, las filas padre para poder insertar filas hijos, pero vamos a suponer que modificamos una llave, ¿no? Y va a provocar una actualización de cascada. Entonces, si modificamos primero la llave en las filas hijos, pues es obvio que al poner ese nuevo valor van a referenciar a un padre que no existe en ese momento, a una llave primaria que no existe en ese momento. Pero bueno, se modifica y después inmediatamente se modifica la fila padre, cambiando la llave, y en ese momento ya hay consistencia de nuevo. Entonces, bajo una situación de ese tipo, una modificación diferida nos permite ganar tiempo para seguir haciendo cambios y al final del día todo debe de quedar consistente, eso sí. Entonces, esta es la filosofía de la complejidad que nos permite en un momento dado modificar los modos de verificación a algunos manejadores, y precisamente podemos activar verificación inmediata o verificación diferida con lo que les estoy platicando, y permitiría hacer cambios complejos. Y bueno, nada más para terminar ese tema de verificación inmediata y verificación a plazo de constraints, aquí tengo los ejemplos gráficos. Una verificación inmediata, suponiendo que vamos a modificar en la tabla prueba su llave primaria, que en este caso es la columna current NO, le vamos a incrementar en 1. Ustedes saben, bajo la filosofía de un update, pues ya tenemos las 5 llaves primarias, y al hacer este update, que todo se corre en 1, en el primer cambio que efectuamos sobre el 1, en ese momento ya se está duplicando la llave. Entonces, hay 2 llaves primarias que no cumplen con el constraint de que no estén, más bien con la regla de que no estén duplicadas. Al tener una verificación inmediata, lo que hace el gestor
¿sí? Es que debería de tener el cambio, ¿no? Pero lo puede postergar hasta que termine de hacer todas las operaciones. Y al final, pues, obviamente, se lleva a cabo y todo que sea consistente. O podemos seguir la filosofía, que en este caso es una verificación separada. Teniendo el mismo ejemplo, en el momento que ocurre la primera verificación, se detiene y otra vez deja todo igual. Entonces, este tipo de modos de verificación de reglas, pues se pueden configurar en los gestores de base de datos. ¿Cómo se hace este mecanismo? Pues en manejadores como Informix ponemos esta instrucción. Cuando inicia una transacción, independientemente de poner el modo de lectura, como vimos en la parte de taller, se pone una instrucción que se llama set constraint all different. Entonces, con eso estamos activando el modo de verificación diferida. O podemos establecer el modo de verificación inmediata. Y bueno, seguimos hablando de los mecanismos de recuperación a fallas. Bien, jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? De mi parte, no, profesor. Por el momento no, profe. No, profe. Bueno, entonces, una vez que vimos que es súper importante establecer una filosofía donde si nosotros vamos a hacer una distribución de datos, forzosamente todo lo vamos a manejar con transacciones jóvenes. Es la única manera de garantizar que cualquier operación que se haga en cualquiera de los servidores que está colaborando, si tiene una falla interna, como las que ya vimos, ya sea de hardware o software, se pueda recuperar de manera autónoma, ¿sí? Entonces, si no hay transacción en un modelo de distribución, cuando ocurran ese tipo de fallas de hardware y software, pues va a haber una inconsistencia en ese servidor, ¿sí? Y la otra situación es que, sabiendo que vamos a manejar forzosamente transacciones, pues tengan ustedes presentes que la manera en que va a verificar paso a paso las operaciones el gestor que está colaborando puede ser inmediata o diferida, con lo que ya vimos, ¿no? Esperarse hasta que termine el commit o por cada operación que se esté efectuando, con la primera que no cumple va a deshacer todos los cambios. Bueno, una vez que ya entendimos eso, ya aseguramos que los datos que se mantengan en una división o en otra división van a ser consistentes. Y esto nos permite ya pensar ahora en una falla total. ¿En una falla total de quién? De la localidad que está colaborando en la distribución. Y entonces, ante una falla total, la situación ya es diferente. No estamos hablando ya del hardware, de un disco, de un CPU, sino ya estamos hablando de que se va a ir toda la división o toda la localidad. Y como estamos en un esquema de colaboración de bases de datos distribuidas, lo que nos queda ahora es generar una copia en otro sitio para que esa copia permita a los servidores que siguen funcionando utilizar los datos para atender a los usuarios que van a poder continuar trabajando. Es decir, en ese punto ya estamos hablando de mantener una disponibilidad del sistema distribuido, que no es otra cosa más que garantizar que los usuarios puedan seguir trabajando ante la falla de cualquiera de las localidades que está participando en nuestra colaboración de distribución de datos. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, profe.
Bueno, entonces si ya entendimos eso, ya tenemos la base de la transacción, ahora estamos pensando en una filosofía de mantener copias en línea. Pues el generar copias en líneas para los gestores de bases de datos distribuidas es algo común. Y aquí nada más tenemos que pensar en lo siguiente, ¿no? ¿Cómo puede fallar o cómo va a fallar cualquiera de las localidades que va a estar colaborando? Y entonces nuestra falla catastrófica sería una falla total. Y entonces algo tan simple como decir, bueno, mi localidad que preveo que va a fallar de manera total, pues entonces mando todo lo que tiene a copiarse hacia otro sitio para que esté en línea y el otro sitio en el momento actúe con los datos para que los sistemas sigan operando. Pero, ¿qué puede ocurrir? Entonces, tendría que generar la copia en una sola dirección. Es decir, aquí tenemos una división o una localidad o un centro de cómputo que se llama el sitio CAS Diesel, ¿no? Y tengo otra localidad u otra localización física que se llama Casa de Guardias. Son dos localidades diferentes, entonces genero la copia de lo que está manteniendo como gestor de base de datos el modelo conceptual que le corresponde hacia Casa de Guardias y ya tengo la copia en un solo sentido. Y preveo que CAS dice se salga y Casa de Guardias puede continuar trabajando. Pero puede suceder una situación a la inversa, es decir, que la base de datos o la parte de la base de datos que mantiene Casa de Guardias, al haber una falla total, solamente CAS dice me va a quedar disponible, entonces también mando a copiar todo hacia la otra localidad. Y entonces ya tengo una replicación en dos direcciones, que en otras palabras es una replicación espejo, ¿no? Cuando logramos esto, cualquiera de las dos localidades se puede hacer cargo de mantener a los usuarios ante la falla de cualquiera localidad que está participando. Entonces, es precisamente nuestro esquema de recuperación. Nuestro esquema de recuperación ya visto también. Este es el primer esquema de recuperación. Lo que nos está mostrando es que las copias de la base de datos se están haciendo en las dos direcciones para soportar una falla de cualquiera de las dos divisiones que tenga que ver ya sea con el hardware o con la propia lógica del modelo que se está manteniendo en cada localidad. Y por otro lado, pudiéramos soportar una segunda falla catastrófica, que sería que se vaya la red de comunicaciones. Y cuando se va la red de comunicaciones, y si queremos soportar una falla de ese tipo, tendríamos que tener una doble red de comunicaciones. Entonces, aquí es lo que está mostrando. Las líneas azules es una red de comunicaciones que nos permite que los usuarios que están siendo atendidos por la localidad 2 puedan seguir trabajando. Y la parte de líneas rojas es exactamente otra red equivalente que es redundante y que entraría a funcionar en caso de que la línea de comunicaciones o los equipos de comunicaciones o dispositivos de comunicaciones que están en azul se salgan. Es por eso que tenemos dos switches, el switch 1 y el switch 2. Lo normal es que el switch 1 que atiende a todos los usuarios esté trabajando de manera preferente y en el momento en que se vaya, pues entrará el switch 2 a atender a los mismos usuarios que tienen conectividad en la parte de comunicaciones. Y bueno, esto probablemente una empresa que tenga un sistema de cómputo de misión crítica, es decir, que necesariamente
deba de seguir funcionando ante fallas de comunicaciones o de lógica de las aplicaciones o de colapsos del hardware de los servidores, pues va a poder recuperarse, ¿no? Tanto en la parte de comunicaciones como en la parte de hardware y bases de datos. Sería lo máximo que podríamos hacer, que sería tener un sistema espejo, incluyendo la parte de comunicaciones. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? No, No, profesor. profe. Bueno, vamos a dejar nuestra clase ahí hasta el día de hoy. Mañana vamos a terminar este tema.